luetaan ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku ja ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku 1-3 jakeet. Hermanos, vamos a empezar leyendo en el libro de Génesis, primer capítulo del 1 al 3. Eikö 1-2 jakeet, mä erehdyin. 1 al 2, perdón. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por cierto, si tienen en su celular la Biblia, pues úsenlo. Y si no, apaguen su celular, póngalo en silencio o algo, porque ya ven que siempre cuando no nos damos cuenta ya alguien está llamando y más vale que nos concentremos, porque para eso venimos, para recibir bendición. Okei. Aihe on tänään Pyhän Hengen tehtävä ja Jumalan kolminaisuus. Les voy a compartir sobre el Espíritu Santo de Dios y lo que es la Trinidad. Kun Raamattu sanoo tässä, että alussa loi Jumala taivaan ja maan. Escuchen bien, dice que al principio Dios creó el cielo y la tierra. Se tarkoittaa sitä alkua, kun kaikki alkoi olemaan, kun alkoi ajanlasku, meidän ajanlasku. Aquí este principio se está tratando del principio de nuestro tiempo, el conteo del tiempo para nosotros, para la humanidad. Koska Jumala on tietysti olemassa ikuisesti. Jumala ei ole koskaan luotu, hän ei ole mistään tullut, hän on ollut aina ikuisesti olemassa. Porque Dios no tiene tiempo, Él es infinito, Él no ha sido creado, Él siempre ha existido, Él siempre existe y existirá, Él es infinito, eterno. Mutta ja Jumalan maailmassa ikuisuudessa ei ole aikaa. Pero ahí en la eternidad no hay tiempo. Mutta kun puhutaan ajasta, eli alussa tässä, se tarkoittaa sitä, kun kaikki materiaalinen ja ihminen alkoi olemassa olemaan. Aquí cuando nos habla del principio, empieza a hablar sobre qué es el principio, la creación, lo que ha sido creado, ¿verdad? Lo que no era infinito en ese tiempo. Ihmisen luominen tapahtui noin 6000 vuotta sitten. Ihminen on vasta noin 6000 vuotta vanha. La creación, ¿verdad? Tiene solamente 6000 años. La humanidad no tiene más. Solamente son 6000 años de acuerdo a la Biblia. Ja samoin kun kaikki joskus alkoi, niin kaikki tulee joskus päättymään. Ei ole enää tätä maailmaa, on vain ikuisuus. Entonces, al mismo tiempo que comenzó todo, también va a terminar, porque para este mundo, ¿verdad? No hay eternidad. Eikä ole aikaa Ni hay, ikuisuudessa. no hay, y les digo, no hay tiempo en la eternidad. Raamattu sanoo, että maa oli autio ja tyhjää. La Biblia aquí nos dice que estaba la tierra desordenada y vacía. Hebreankieliset sanat autio tarkoittaa sekaannus, sekavassa tilassa. Lo que nos dice es que estaba en una situación de desorden, de confusión. Ja tyhjä bohu tarkoittaa epäjärjestyksessä. Bohu, hebrean kielen sana bohu. En el hebreo, la palabra bohu quiere decir que no estaba en orden, estaba todo en confusión. Eli kun Jumala loi maailman, se oli tyhjä ja se oli sekaannuksessa ja epäjärjestyksessä. Entonces cuando el Señor estaba creando lo que es la creación, estaba todo, dice, desordenado, en confusión. No había orden. Mutta minkä takia, koska Jumala on järjestyksen, Jumala Raamattu sanoo, miksi Jumala luo jotakin, joka on sekavassa tilassa, epäjärjestyksessä? Sehän on epäloogista. Vastoin tavallaan Jumalan sanaa. ¿Por qué Dios, Mica Soli? Miksi Jumala luo jotakin, joka on sekaannuksessa ja epäjärjestyksessä? Jumalahan on järjestyksen Jumala. ¿Por qué aquí dice que la tierra estaba desordenada y vacía? O sea, de lo que había creado. ¿Por qué estaba así? De acuerdo a esto, va contra la palabra de Dios, ¿verdad? Porque de Dios no es la confusión, no es el desorden. Porque algo que Dios había creado, que es la tierra, ¿verdad? ¿Por qué estaba en confusión? ¿Por qué estaba desordenada y vacía? ¿Por qué? Mutta jotkut Raamatun tutkijat on sitä mieltä, että tässä oli tapahtunut saatanan lankeemus. Se oli tuonut epäjärjestyksen ja sekaannuksen. Aquí en esto, algunos estudiosos de la Biblia dicen que ya para este tiempo ya había sucedido lo que fue la caída de Satanás y sus demonios, y ellos son los que habían traído esta confusión y este desorden.
Ja Raamattu sanoo, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Y la Biblia continúa diciendo que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Eli pyhä henki liikkui vetten päällä. Pyhä henki, kaikkialla läsnä oleva henki, pyhä henki Y el liikkui Espíritu vetten päällä. Santo de Dios, el Espíritu que está en todas partes, se movía sobre la faz de la tierra. Miten luominen tapahtui? ¿Cómo esto sucedió la creación? Siinä oli Jumalan koko kolminaisuus mukana. Ahí en esto de la creación estaba la Trinidad completa haciendo la obra. Jumala on 3 persoonaa. Isä, Jumala, Poika, Jeesus, Kristus, Pyhä Henki. 3 eri persoonaa. Dios es un Dios trino, un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Mutta vain ainoastaan yksi Jumala. 3 eri persoonaa, mutta vain kaikki samassa ja yhdessä Un solo Jumalassa. Dios en 3 personas, pero solo un Dios. Ja kaikki toimii toinen toistensa kanssa. Kukaan ei ole alapuolella, kukaan ei ole yläpuolella. Kaikki on samanarvoisia. Pero ninguna de estas 3 personas está una arriba que la otra, mejor que la otra. Todos tienen el mismo nivel. Isä Jumala on Jumala, Jeesus Kristus on Jumala, Pyhä Henki on Jumala. Kaikki on Dios sama Padre, Jumala. Él es Dios. Señor Jesús, Él es Dios. El Espíritu Santo, la palabra lo dice, Espíritu Santo de Dios, Él es Dios. Mutta vain ainoastaan yksi Jumala, 3 eri persoonaa. Pero un solo Dios en 3 personas. Ja Jumala alkoi luomaan kaikkea. Jumala sanoi ja se tuli olemassa Pero olemaan. Dios empezaba a crear todo. Con la palabra Él lo dijo y todo fue hecho. Sen takia Jumalan sanassa on voima. Kun Jumala sanoo jotakin, sen on pakko tapahtua. Ei Es ole por eso que vaihtoehtoja. la palabra de Dios tiene poder, hermanos, porque cuando Dios dice algo, sucede. Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. La Biblia, la palabra de Dios dice que dijo, ven, hágase la luz, y la luz se hizo. Luominen tapahtuu sillä, että Isä Jumala sanoi, hän puhui, kaikki La olemassa olemaan. creación fue hecha simple y sencillamente por la palabra de Dios que la hablaba y todo a través de eso era hecho. Ja kaikki luotiin Jeesuksen Kristuksen kautta hänessä ja häneen. Y todo fue creado en nuestro Señor Jesús para él, por Él y para Él. Eikä ole mitään, mitä olisi luotu ilman Jeesusta. Porque no hay nada que haya sido creado sin nuestro Señor Jesús. Ja se luominen, miten se tuli kaikki materiaaliseen näkyvään muotoon, tapahtui Pyhän Hengen voimalla, Jumalan Todo lo hengellä. que ha sido creado a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Pyhä Henki on se konkreettinen toimeenpaneva voima, jolla Jumala on luonut maailman ja kaiken, mikä näkyy. Escuchen bien y no se distraigan. Dice que la palabra de Dios que todo ha sido creado por el poder de Dios. Ja ei pelkästään näkyväiset, vaan myös näkymättömät, eli hengen maailman. Que todo ha sido creado en el mundo espiritual. Myöskään enkeleitä ei ollut olemassa ikuisuudessa. Jumala loi enkelit ja Y kaiken. también los ángeles fueron creados, misa con Enkelit. Jumala loi kaiken. todo fue creado, los ángeles, todo fue creado Spiritual por Dios. beings. Todos los seres espirituales fueron creados por Dios. Ja sitten luetaan Vamos a leer todavía. Genesis Genesis. ensimmäinen luku 26-28 jakeet. En el libro de Génesis 26-28 1, 26 y 28, en el mismo capítulo 26, 28 dice así. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Okei, anna olla siinä. En el 26 Sitten jaetaan quedamos. kohti jaetaan. Aha. Tässähän on monikkomuoto, tehkäämme. Aquí está en lo que es en el plural, dice hagamos. Ja kun Jumalan nimi tässä hebreaksi Elohim monikkomuoto, Y kun cuando Jumala estamos sanoi, Elohim hablando, sanoi, Elohim sanoi. Elohim dice, Sanoi, se tarkoittaa monikkomuoto Jumalasta, joka tarkoittaa Isä, Poika ja Pyhä Henki. Yksi Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Eli Elohim on Elohim. monikkomuoto Jumalasta, tarkoittaa yhtä Jumalaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kun aletaan ihmistä luomaan. entonces Dios es la Trinidad y Padre y Espíritu Santo estaban todos juntos en el tiempo de la creación. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme. Y la palabra de Dios dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Mitä tarkoittaa? Jumala ei luonut eläintä, ei ketään muuta Jumalan kuvaksi, ainoastaan ihmisen.
Y fíjate cómo el Señor no hizo nada de la creación de acuerdo a su imagen, solamente al humano. Ja mitä se tarkoittaa, että ihminen on Jumalan kuvaa? Y ponte a pensar qué quiere decir eso de que la persona es semejante a Dios. Jotkut ajattelee, että se tarkoittaa, kun ihminen on henki, sielu ja ruumis, ja Jumala on Algunos dicen kolminaisuus. que es porque Dios es, ¿qué es? Jotkut ajattelee, että se tarkoittaa, kun ihminen on henki, sielu ja ruumis, Okay, sama kuin Jumala on kolminaisuus. dice, por ejemplo, como es Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad. Ajá. Mutta se ei tarkoita sitä. No quiere decir eso. Se tarkoittaa sitä, Quiere että decir ihminen on ajatteleva olento ja hänellä on oma tahto ja hän on älykäs olento kuten Jumala. Ay, qué amor. Que la persona es una persona pensante con raciocinio. Ajatteleva olento, hänellä on oma tahto ja hän on Tiene älykäs su propio. olento. Es que son unos términos en finlandés, así, ¿no? Que el raciocinio, que los tienes que buscar en español. He's a Es una persona que es Who can pensante, think, que es un ser pensante, he has his own will, que tiene su propia voluntad and he is intelligent being. y es un ser inteligente. Amén. Ja Somos kun inteligentes. Jumala loi ihmisen, hän antoi hallintavallan kaikkeen elolliseen olemassa olevaan. Entonces, cuando el Señor hizo esto, estaba teniendo toda la autoridad. Eli meillä on hallintovalta kaikkeen elolliseen olemassa olevaan. Pero aquí nos está diciendo que le dio autoridad al hombre para que gobernara en la tierra. Entonces nosotros como hijos de Dios estamos en esa posición de tener la autoridad aquí sobre la tierra. Eli Amén. miltä susta tuntuu olla Jumalan ¿Cómo te kuva? sientes tú cuando Olla dice Jumalan aquí que tú eres hecho a semejante de Dios? ¿Qué Raamattu se siente? sanoo, ¿Lo has pensado? Hän loi kuvaksi ihmiseksi, omaksi kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Dice que los hizo, dice, al principio creó hombre y mujer, varón y hembra los creó, y dice que a su semejanza. Entonces, ponte a pensar, es que es algo profundo, lo oímos, ¿verdad? Pero te ves en el espejo en la mañana y, pero ponte a pensar, estás hecho a la semejanza de Dios. Eres bello, eres guapo, por decir. Los niños son hermosos. Ja mennään Uuteen testamenttiin. Luetaan ensin Vamos a leer el Nuevo Testamento, hermanos. Johanneksen evankeliumin ensimmäinen En el luku ja libro de Juan. 1-3 jakee. En el libro de Juan, capítulo 1. Y versículos 1, de 1 al 3. Amén. De 1 a 3. El libro de Juan 1 al 3 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Okei. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana Allá oli al Jumala. principio estaba el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Kreikan kielellä Raamattu käyttää tästä sanaa logos, sana. Aquí en el idioma griego se usa la palabra logos. Sana tarkoittaa Jeesusta. Tässä puhutaan Jeesusta. Alussa oli Jeesus. Logos, la palabra que está hablando del verbo. ¿Quién es el verbo? Es Jesús. Dice que al principio estaba ahí Jesús. Mutta tässä kun puhutaan alussa, ei tarkoitakaan enää meidän ajanlaskun alkua. Aquí no se está refiriendo al principio de nuestro tiempo, que es la creación. It doesn't mean, our time. No quiere when decir nuestro when we tiempo counted the time, como humanos aquí, el tiempo de la humanidad. Vaan No. tässä kun puhutaan alussa, se tarkoittaa ikuisuudesta, tarkoittaa hamasta ikuisuudesta, aina olemassa oleva oli sana. Aquí está hablándonos de la eternidad, al principio que siempre ha existido, existe y existirá. Jesús ha existido, existe y existirá. Ja tässä tarkoittaa alussa ikuisuudessa oli Jeesus. Jeesus oli Jumalan tykönä ja Jeesus oli Jumala. En el principio era el verbo, que el verbo es Jesús, él estaba en el principio, el verbo era con Dios, Jesús estaba con Dios y dice, y el verbo, o sea, Jesús era Dios, o sea, él es Dios. Ai sinko kertoo yksi Jehova todistaja, että nopeasti? Ei kannata Okei, nyt. no koko Ei täällä kuulu Okei. olevan. Ja sitten verbo
Mitä tällä tarkoittaa? Logos kreikan kielen, kun puhutaan sanasta, mitä se tarkoittaa? Aquí cuando está hablando de logos, al principio, ¿qué quiere decir esto? Logos kreikan kielellä tarkoittaa kaiken olemassa olevan syy. Logos, la palabra verbo, logos en griego, quiere decir algo que siempre ha existido, la razón de ser. Eli Jeesus on kaiken olemassa olevan syy, mitä on olemassa kaikki. Jeesus on kaiken O sea, olemassa escucha, olevan syy ja Jesús es todo lo que existe, toda la razón de ser, todo lo que es existencia. Ja kaikki on syntynyt Jeesuksen Y kautta. todo Ilman ha Jeesusta ei nacido ole por syntynyt Moisés. mitään, mikä A través syntynyt de on. Jesús todo ha sido creado y sin él nada fue creado. Ja Amén. 14 jae sanoo, luetaan, sana tuli lihaksi. En el 14, versículo versículo 14 dice, 14. y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sana tuli lihaksi, joka tarkoittaa sitä, kun Jeesus syntyi neitsyt Mariasta, Jumala tuli ihmiseksi niin kuin mekin. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús vino a nacer de la Virgen María, Él se vino a ser un ser humano como nosotros. Ajattele, Raamattu Piénsalo. sanoo, että Jeesus, Jumala taivaassa, Jumalan toinen persona. ¿Qué quiere decir aquí? Jesús ahí en el cielo, que es la tercera persona, Tyhjensi itsensä Él se vació él de sí mismo ja tuli ihmisen kaltaiseksi niin kuin sinä ja minä. y vino a hacerse una persona como tú y como yo. Ja hän tuli olennaltaan samanlaiseksi kuin ihminen. Jeesus oli ihan niin kuin me. Y Él vino a hacerse una persona como tú y como yo. Eli Jeesuksella oli, hänen oli jano, hänen oli nälkä, hänellä oli tunteet. Jeesus tunsi surua, Jeesus oli surullinen, Jeesus oli väsynyt. Hän oli ihan niin kuin ne kaikki heikkoudet, mitä Jesús ihmisellä on. estaba en forma de persona, imagínate, siendo Dios, Él mismo que hizo toda la creación, que nos creó a nosotros y que todo fue creado a través de Él. Él en una condición de humano como tú y como yo, sintiendo las mismas necesidades, las mismas tentaciones, imagínatelo a Él así. Ja ajattele, Piénsalo. apostolit ja ihmiset, jotka näki Jeesuksen, apostolit, jotka oli yli 3 vuotta Jeesuksen kanssa. Y ponte a pensar las personas como los apóstoles que estuvieron 3 años con el Señor Jesús. Saivat katsella hänen kirkkauttaan, itse Jumalaa koko aikaa. Estaban viendo, saberlo, a Dios mismo que estaba en toda su gloria. Mutta Jeesus oli saman aikaan, hän oli 100% Jumala ja 100% ihminen. Molemmat ihmisen muodossa, ihmisen kehossa. Jesús, nuestro Jesús estaba allí en forma de persona, pero también 100% Dios, 100% hombre. Ja se itse, luetaan, ota vähän. Okei, ja mennään eteenpäin. Vamos hacia adelante. Tämä on 15 jae, odotas vähän pikkuinen hetki. Se on Johanneksen evankeliumi 14. Vamos a leer todavía en el libro de Juan, 15 donde estamos en el mismo 15 jae. Evangelio, capítulo 14, 15-17 del jae. 15 al 17. Juan 14, 15 al 17 dice así: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ennen Jeesuksen kuolemaa Jeesus puhui opetuslapsille. Antes de que el Señor Jesús muriera, fuera crucificado, Él les habló ya a los discípulos. Ja Jeesus sanoi, että jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. ¿Qué les dijo? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eli jokainen, sähän haluat varmaan rakastaa Jeesusta. Tú de seguro que estás aquí y quieres amar a Jesús, ¿sí? Eli silloin Raamattu kehottaa meitä pitämään Jeesuksen käskyt toimimaan hänen tahtonsa mukaan. Pues la manera de amarlo de acuerdo a la Biblia es simple y sencillamente obedecer sus mandamientos. Ja Jeesus sanoi, että hän rukoilee Isää, hän lähettää teille toisen puolustajan. ¿Y qué dice? Que Él nos va a enviar a otro consolador. Kuka on tämä toinen puolustaja, josta Jeesus puhuu? ¿Quién es este otro consolador del que Jesús hablaba? Tässä Jeesus antoi lupauksen pyhästä hengestä. Toinen puolustaja on pyhä henki. El otro consolador es entonces ¿quién? El Espíritu Santo. Jeesus on ensimmäinen puolustaja, pyhä henki on toinen puolustaja. Jesús es el primer
el que nos consuela, pero el Espíritu Santo de Dios es el otro consolador. Ja Raamattu sanoo, että kun ihminen uudestaan hän on uskossa, hän saa pyhän hengen. Y cuando la Biblia nos dice aquí que cuando la persona viene a nacer de nuevo, recibe a Cristo en su corazón, recibe el Espíritu Santo. Pyhän hengen Jumalan kolmannen persoonan. El Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona. Ja kun sä oot uskossa, Jumala itse tulee pyhän hengen kautta asumaan sinussa ja asuu sinussa. Cuando tú eres cristiano nacido de nuevo, el Espíritu de Dios, escúchalo bien, viene a morar dentro de ti. Ja Jeesus sanoi, että hän tulee olemaan teidän kanssanne ikuisesti. Que dice que Él viene a morar con ustedes eternamente. Tiedätkö, mitä tämä tarkoittaa? ¿Qué quiere decir esto? ¿Lo sabías? Sitä, että kun sä oot antanut elämäsi Jeesukselle, pyhä henki on tullut asumaan sinuun. Que cuando tú le has entregado tu vida a Jesús, Él viene y mora dentro de ti, ¿lo sabías? Hän ei koskaan lähde pois enää ¿Y sinusta. sabes qué? Hagas lo que hagas, si tú lo rechazas, Él no va a salir de ti. Jeesus Está sanoi contigo. iankaikkisesti tarttaa sitä, jos sä et hylkää Jumalaa, hän ei koskaan hylkää sinua. Ponte a pensar, si tú no rechazas a Dios, la Biblia aquí dice claramente, Él no te va a dejar nunca. Hän asuu pyhän hengen kanssa aina ikuisesti sinussa. Él te es fiel a ti, lo que te dijo está ahí contigo, a donde vayas ahí va contigo, lo que hagas está ahí contigo, ¿cómo ves? Kun sä olet uskossa uudesti syntynyt, sä et voi sanoa, älä sano, että Jumala sä oot niin etäällä ja kaukana minusta. Entonces cuando Vaya, tú I feel eres so. un cristiano nacido de nuevo, nunca digas, ay Señor, yo te siento tan lejos, porque ¿cómo vas tan lejos? Nada más hazle así, vete para acá y está dentro de ti. Vaikka sä tuntisit niin, se ei ole sinun tunteista kiinni, koska Raamattu lupaa sellaista, pyhä henki on sinussa koko aika, vaikka et sä tuntis edes sitä. Aunque tú no lo sintieras, no es por sentimientos. La vida cristiana no es de que siento, me siento, siento, no siento. La vida cristiana es lo que la Biblia dice. Ja koska Dice que está dentro de nosotros, Él está en nosotros. Ja koska Jeesus sanoi ihan kaikissa, se tarttaa sitä, että senkin jälkeen, jos sinä kuulet, pyhä henki on sinussa, kun menet taivaaseen. Entonces, ¿qué pasa? También el Espíritu Santo de Dios es el que nos lleva al cielo, Él va con nosotros. Sun kirkastetussa ruumiissasi. Ahí en nuestro cuerpo ya glorificado. Ja sit Jeesus kutsuu tässä totuuden hengeksi pyhää henkeä. Y aquí está diciendo, también Jesús dice, le está llamando al Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Ja Jeesus sanoi, että maailma ei voi ottaa vastaan häntä pyhää henkeä. ¿Y qué nos dice el Espíritu Santo? Dice que el mundo no lo puede recibir. Sen takia, koska uskomaton ihminen ei voi saada pyhää henkeä, hän ei voi tuntea pyhää henkeä, hän ei tiedä mitään pyhästä henkestä. ¿Por qué? Porque la persona que no es cristiana, nacida de nuevo, no conoce el Espíritu Santo, no lo puede recibir, no lo entiende. Vaan ihminen, joka uudesti syntyy ja kantaa elämässä Jeesuksen, vaan hän voi saada pyhän henkeä. Pero solamente aquel que es nacido de nuevo de Dios, el cristiano que ha recibido a Cristo en su corazón, él puede entenderlo, él puede recibirlo, él puede tener comunión con Él. Mutta Jeesus sanoi, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Y dice, aquí dice la palabra, dice, pero ustedes lo conocerán porque dice que va a estar en ustedes y morando en ustedes. Sitten jakeessa 20 Jeesus sanoo, lue Y se aquí en el versículo 20 Jesús dice todavía del Espíritu Santo, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Huomaatko, Aleluya. Jeesus sanoi Jumalan koko kolminaisuuden ¿Te tässä. das cuenta aquí? Está hablando de nuestro Dios que es trino, ¿verdad? Ja liittää meidät siihen mukaan. Y ahí todavía de eso no solamente pone la Trinidad, nos pone a nosotros, nos une con Él. Jeesus sanoi, että minä olen isässäni ja isä on minussa, eli he ovat yhtä Jumalaa. Está diciendo claramente, dice que dice, yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ja Jeesus sanoi, että te olette minussa ja minä olen teissä. Jesús dice, yo estoy en ustedes, ustedes en mí. Me ollaan koko aika Jeesuksessa. Se lähemmäksi hän ei voi tulla sinun enää. Sä oot nyt tällä hetkellä Jeesuksessa. Jeesus on sinussa koko Todo el aika. tiempo nosotros estamos en Jesús. Él no puede estar lejos de nosotros. De acuerdo a la palabra, está todo el tiempo contigo. Estamos en Él, nos movemos en Él, respiramos en Él. Aleluya. Itse Jeesus Kristus, itse Jumala asuu sinussa pyhän hengen kautta koko aika eikä koskaan jätä. Ahí el Señor Jesús está morando dentro de ti, no te deja para nada. Gloria a Dios. Amén. Imagínate, nunca vas a estar solo. Si alguien dice que estoy solitario, el diablo te está engañando. Y así- Cuando te venga ese pensamiento, dile, no, Jesús está conmigo, yo no estoy solo. Ja Amén. mennään jakeeseen 26. Y vamos a ir al versículo 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo,
el Consolador con mayúscula, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jeesus sanoi, että kun pyhä henki tulee, kun sinussa on pyhä henki, Aquí Jesús nos dice que cuando el Espíritu Santo viene, cuando el Espíritu de Dios está en ti, si me suena un poquitito al micrófono, un poquitito le puedes subir el micrófono. Jeesus sanoi opetuslapsille, että hän muistuttaa teitä kaikista, mitä minä olen teille puhunut. Dice que el Espíritu Santo de Dios va a recordarles todo lo que yo les he dicho. Miten luulet, että apostoli kirjoitti evankeliumin? Eihän niillä ollut nauhuria niin kuin meillä äänittää kaikki, mitä Jeesus sanoi. ¿Cómo tú te imaginas que, por ejemplo, los apóstoles y los hombres que escribieron la palabra de Dios, cómo se acordaron de todo lo que está ahí escrito? Ahí lo tenían, ¿verdad? Como ahora pones tu grabadora, le pones ahí en tu celular y estás grabando. A ver, ellos no tenían eso. ¿Cómo te puedes imaginar que se escribió todo esto? Todennäköisesti olivat myös kirjoittamassa ylös, mitä Jeesus sanoi, mutta ei kaikki. Mitä sulle muisti kaikki? Claro, algunas cartas dice que lo escribían los escribanos, ¿verdad? Lo estaban escrito, pero ¿cómo recordaban todo lo que tenían que escribir, lo que está ahí? Pyhä henki, joka heillä oli, joka he saivat, muistutti heitä kaikista, mitä Jeesus oli puhunut. Siten he kirjoitti evankeliumin El Espíritu ja Santo de kirjeet. Dios les inspiró, el Espíritu Santo de Dios que ya estaba en ellos, los apóstoles hablando de ellos, les recordó todas las cosas que tenían que recordar para dejarnos escritas a nosotros. Ja sitten Jeesus sanoi, että pyhä henki opettaa teitä kaikessa. Y luego ahí en la palabra de Jesús dice todavía, dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Silloin kun mä en ollut uskossa vielä, Cuando yo todavía no era cristiano nacido de nuevo, jos mä yritin ja olisin ottanut raamatun käteen, mä en olisi ymmärtää paljon mitään siitä. si yo hubiera tratado de leer la palabra y tratar de interpretarla, no hubiera entendido pues nada. Mutta sen jälkeen kun mä tulin uskoon, niin sain pyhän hengen. Pero cuando yo vine a recibir a Cristo Jesús y recibí también el bautismo del Espíritu Santo. Ja kun mä aloin lukea raamattua, pyhä henki avasi mulle Jumalan sanan, mä ymmärsin mitä se tarkoitti. Cuando el Espíritu Santo de Dios vino a morar dentro de mí, empezó a darme la revelación de las cosas de Dios, empecé a entender la Biblia. Eli ihminen, joka uudesti syntyy, raamattu sanoo, että hän on hengellinen ihminen. Entonces la palabra, de acuerdo a la Biblia, dice que la persona nacida de nueva es la persona espiritual. Ja sitten uskomatonta ihmistä raamattu kutsuu sielulliseksi ihmiseksi. Y a las personas, ¿verdad? Los paganos, los que no son cristianos nacidos de nuevo, la palabra les dice que son personas ¿cómo dice? Sielullinen ihminen. La persona De terrenal carne, y de la alma. persona espiritual. Joo. Uskomaton ihminen ei voi ymmärtää hengellisiä asioita, niin kuin Raamattu O sanoo. las personas del mundo, ¿no? La persona, ¿verdad? Del mundo que no está en Cristo Jesús no puede entender todas las cosas de Dios. Raamattu sanoo, että sielullinen ihminen ei voi ymmärtää hengellisiä asioita. Dice que la persona, ¿verdad? Que es terrenal, ¿verdad? Que es mundana, no puede entender las cosas de Dios. Koska Raamattu sanoo, että ne on tulkittava hengellistä, eli pyhän hengen kautta vaan voi ne ymmärtää ja Las tulkita. personas del mundo no pueden entender las cosas espirituales porque la Biblia dice que deben de ser venidas a interpretar por el Espíritu Santo de Mutta Dios. Raamattu sanoo, että hengellinen ihminen hämärtää tietää kaikki. Pero la persona espiritual entiende todas las cosas, dice la palabra. Jolla on Jumalan henki ja meillä on Kristuksen mieli, sanoo Raamattu, kun me ollaan Porque uskossa ja tenemos el Espíritu Santo de uudesti Dios. La syntyneitä. Biblia dice que a los cristianos nacidos de nuevo tenemos la mente de Cristo. Amén. Okei. Amén. Aunque no lo Ja- creamos, tenemos la mente de Cristo. Amén. Mä luetaan Amplified Bibleista Y tää vamos a John leerlo 14 and verse 16. les voy a leer en el amplificado, en la versión amplificada, como lo dice en Juan 14:16. Lue se vaan, jos sä oot tulkki. I will ask the Father. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador, el que los conforta, el que les ayuda, el que Ei, älä intercede. seetä, kun mä seetän ne. Se luen Ok. Counselor, Helper, Intercessor, Advocate. Ne lue vaan. Sí, intercesor, Strengthener, el que advoca, standby. el que fortalece, And that he may- el que okay. se queda ahí con ustedes, para que se quede ahí con ustedes para siempre. Okei. Raamattu kutsuu Pyhä Henki, että hän on lohduttaja. Pyhä Henki on La Biblia lohduttaja. nos está diciendo que el Espíritu Santo es
el que nos consuela, el consolador. Pyhällä hengellä on monta tehtävää meidän elämässä. Escucha, el Espíritu Santo de Dios tiene muchas tareas en nuestra vida. Lohduttaja, pyhä henki on lohduttaja, kun tarvitset lohdutus. Jos sä oot murheellinen, jos on joku asia, joka vaivaa, pyhä henki lohduttaa sinua. Una de las tareas es el que nos conforta, el que nos consuela. Si tú necesitas consuelo de algo, no lo andes buscando por otro lugar. La tarea del Espíritu Santo dentro de ti es consolarte. Pídele a Él que te consuele, que te conforte. Amén. Auttaja, kun tarvitset viisautta, ja pyhä henki Él es el johdattaa que sinua, nos antaa viisautta. ayuda. Nuestro Auttaa ayudador sinua. dice que su tarea es ayudarnos cuando necesitamos sabiduría para algo, para una situación en nuestra vida. No le vayas a pedir cualquier persona consejo, ni oigas lo que dice el mundo. Oye lo que el Espíritu Santo de Dios te dice. Sitten Raamattu sanoo, että pyhä henki on esirukoilija. Hän rukoilee sinun puolestasi. Dice también que otra de las tareas del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros es que Él intercede por nosotros. Él está orando por ti, ¿lo sabías? Ja Raamattu sanoo, että hän rukoilee puolestasi sanomattomin huokkauksin. Joskus sä et tiedä, mitä rukoilla itsesi puolesta. Kun sä rukoilet kieli, jos sä oot saanut pyhän hengen kasteen, pyhä henki rukoilee sinun puolestasi. Dice aquí que el Espíritu de Dios, dice en una parte de la Biblia, dice que intercede por ustedes con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando oramos en nuevas lenguas, ¿se acuerdan los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo? No sabes ni lo que estás diciendo, son gemidos indecibles, pero ahí estás intercediendo por algo que el Espíritu de Dios sí entiende. Gloria a Dios. Do you think that it's in any way to close the door? Because a lot of disturbance is coming from the street. Okay. Ok, sí, entonces, no. Ok, vamos a seguir adelante. Esirukoilija, sitten asianajaja. Entonces, Advocate. todavía estamos aquí viendo la otra tarea que es el Asianajaja. Advocate. el que advoca por nosotros, el que es nuestro abogado. Joka tarkoittaa sitä, että pyhä henki puolustaa meitä saatanan syytöksiä vastaan, jos saatana syyttää sinua. Pues Él es el mejor abogado, ¿verdad? Cuando el diablo te está acusando, cuando el diablo está en contra de ti como hijo de Dios, es el Espíritu de Dios que viene, intercede, dice, no, ese es mi hijo, a pesar de todo, él es mi hijo, ella es mi hija. Amén. Yo quiero ayudarlo si él me lo pide a mí. Ja sitten Raamattu sanoo, että pyhä henki on vahvistaja. Dice que la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios es el que nos fortalece. Se tarkoittaa sitä, kun tarkoittaa fyysistä voimaa, henkistä voimaa ja fyysistä voimaa. ¿Cuántos de ustedes necesitan fuerza? Y aquí no solamente es fuerza espiritual, también es fuerza física, ¿lo sabías? Amén. Fyysistä voimaa niin kuin Simpsonin kohdalla, muistatko? Sí, fuerza física, por ejemplo, ¿se acuerdan en el caso de Sansón? ¿Quién dio la fuerza física? El Espíritu Santo. Miksi Simpsonilla oli yliluonnollinen voima? Porque Sansón tenía esa fuerza tan sobrenatural, ¿verdad? La verdad es que hasta da risa, pero imagínate la fuerza que tenía. Elias, ¿te acuerdas Simpson? Está preguntando al hermanito Elías, ¿te has leído de Sansón? Mucha fuerza. Allá en la escuela para los niños, ¿verdad? Sí, les han dicho en la escuela dominical de Sansón, ¿les han enseñado? Sí. ¿Cuánta Samson, fuerza sí. tenía? ¿Se acuerdan? Ajá. Sí. Jumalan henki, kun tuli Simpsonin ylle, Simpson otti aasin leukalun ja tappoi 1000 filistealaista. Yksi mies. Think about it. Sansón, cuando el Espíritu de Dios viene sobre él, ¿qué es lo que hace? Dice que verdad tira todas las columnas y abajo se viene todo. Ja sitten kun Jumalan voima tuli Simpsonille, hän otti kaupungin portit, jotka painoi 1000 kiloja ja lähti kävelemään niiden kanssa ja vei ne vuoren harjalle. Y otra vez, ¿verdad? Dice que agarra todas ¿cómo se le llaman estas cosas? Las columnas, ¿verdad? De la ciudad y agarra, ¡pum! Las toma y se va caminando muy feliz con sus columnas. Imagínate, todos ahí los dejan todos medio muertos. Pian salo asta pikode po pokatepel. Imagínate que agarraras el pipo, lo levantas ahí, ¿verdad? Pues es la fuerza de Dios. Ja viimeinen Simpsonin tekijä oli Jumalan henki tuli vielä ennen hänen kuolemansa hänen ylleen ja oli rakennuksen pylväät, jotka piti tuhansia ihmisiä niiden päällä ja Simpson riuhtasi ja ne hajosi molemmat pylväät. Todavía ahí bajo la misericordia de nuestro Señor, a pesar de todo lo que había hecho Sansón, ¿verdad? En su último ruego dice, Señor, dame por favor la ayuda, necesito ser salvo de mis enemigos, ¿verdad? O sea, véngate y agarra, ¿verdad? Y se recarga ahí en las paredes y
se cae encima de toda esa gente y quedan ahí muertos todos ellos. Pues también es verdad, pero ya es otra historia. Ya sé. Para obedecer antes de caer con los muertos, mejor con los otros, más vale obedecer a tiempo. Ja sitten Raamattu kutsuu pyhän henkeä vielä viirellä seisojaksi. ¿Y qué dice Stand la by. Biblia de nuestro Espíritu Santo hermoso? Dice que Él que se queda con nosotros todo el tiempo. Vierellä seisoja tarkoittaa sitä, että on sinut tukenasi kaiken aikaa, koko aikaa, ikinä jätä sinulle, että sulla on aina puolustaja vierellä seisoja, vahvistaja Ponte a sinun pensar la tarea tan sinun hermosa mukanasi. de nuestro hermoso Espíritu Santo, que a veces nos levantamos y ni siquiera decimos, buenos días Espíritu Santo, buenos días Espíritu de Dios, qué bueno que estás en mí. A pesar de todo, Espíritu Santo, gracias, porque dice la Biblia que Él se queda todo el tiempo con nosotros. Y ni siquiera, a veces no se nos enseña a hablarle ni a reconocerlo, pero el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo, es Jesús mismo, que está aquí y a través de Él está todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Ja- Aquí está en esta iglesia. Okei, ja jatketaan Y en 16 nosotros, luku, y vamos a continuar en el capítulo 16. jakeet 7-11. Juan, ahí en 11. Juan 16, en el versículo 7 Kuitenkin minä al sanon 11, teille totuuden. dice, pero yo os digo la verdad, os conviene, dijo Jesús, dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Gloria a Dios. Okei, ja Y luego seguimos, dice, okei, on ollut, se on ihan ahí- hyvä. Bueno, Ja quedamos Jeesus ahí. sanoi, että Jesús dijo, oli todella tärkeää, että Jeesus kuoli meidän puolestaan. Jeesus meni pois, niin kuin Jeesus sanoi. fíjate la importancia del Espíritu Santo, que el mismo Jesús nos dice que nos convenía que Él se fuera, que hubiera muerto y resucitado. O sea, qué tan importante es el Espíritu Santo que se le reconozca, que el Señor mismo dijo, os conviene que yo me vaya. Kun Jeesus oli ristillä, kun hän kuoli, opetuslapset oli todella murheellisia, ne oli todella masentuneita ja pettyneitä. Pero, ¿qué pasó? Que cuando el Señor Jesús murió, ¿verdad? Todos sus discípulos como estaban tristes, desanimados, preocupados. Mutta Jeesus sanoi, että se on parempi, että minä kuoleminen pois. Teillä on parempi se. Ei ymmärtänyt siinä tilanteessa, kun Jeesus oli, että oli parempi, että Jeesus meni pois ja kuoli kaikkeen meidän tähden. ¿Qué pasó, verdad? El Señor les decía desde antemano, ¿saben qué? Yo les conviene que yo me vaya, porque va a venir otro que va a hacer más ayuda que yo. Kun Jeesus sanoi, että jos minä menen pois, ei Pyhä Henki tule. Porque dijo él, dice, porque si yo no me fuere, el Espíritu Santo de Dios no va a descender. Ja sitten Jeesus 8 jae lueva Entonces se. ahí Ja kun hän seguimos tulee, en el 8, nos continúa diciendo Jesús, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ja 9-11 vielä. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jeesus selitti tässä, mitä tarkoittaa se, kun sanoi, kun Pyhä Henki tulee. Aquí estaba diciendo Jesús algo. ¿Qué quería decir? Que cuando el Espíritu de Dios venga, Mikä on, kun ihminen alkaa tulemaan synnin tuntoa? Ihminen kun tulee uskoon, hän alkaa useimmiten tulemaan synnin tuntoa, että hän on syntinen. Hänen pitää tehdä parannus. Pitää ¿qué saada quiere pelastus, decir? synnit anteeksi. Que venía el Espíritu Santo para darnos el conocimiento de pecado, para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Koska Pyhä Henki näyttää sen. Jos ei olisi Pyhä Henki, ihminen ei voisi tuntea synnin tuntoa. Porque si el Espíritu Santo de Dios no existiera, no vendría a venir a la persona a venirle conocimiento de pecado, compulsión de corazón cuando está haciendo algo malo. Mutta tässä kun Jeesus sanoi, että hän näyttää todeksi maailmalle synnin, mitä se Aquí cuando tarkoittaa? Jesús está diciendo que Él le mostrará al mundo, lo convencerá de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Olihan synti olemassa jo maailmassa ennen kuin Pyhä Henki oli vielä tullut ihmisiin. Ya estaba el Espíritu Santo Synti. Ja estaba perdón. pecado en el mundo antes que Espíritu Santo todavía había venido en las personas. Ok, sí. Eli se oli olemassa ja ihmiset vanhan liiton aikaakin, vaikka he eivät ole saanut Pyhä Henkeä, he tunsivat, että he on syntisiä, he elävät synnistä, tekivät syntiä. Porque el pecado siempre existió, ¿verdad? Pero incluso ahí en el Antiguo Testamento las personas
aunque no estuviera el Espíritu Santo, hubiera descendido después de que Jesús subió al cielo, ¿verdad? Las personas sentían ya cuando estaban haciendo lo malo. Kun ihminen tekee syntiä, se on syntiä, se on autuista syntiä, siitä pitää tehdä parannus. Me ei saa täällä Cuando la persona comete pecado, ¿verdad? Es innegable que tenemos que reconocerlo y arrepentirnos de nuestros pecados. Mutta kun Jeesus sanoi, että pyhän henki näyttää maailmalle todeksi synnin, Y cuando la Biblia dice que el Espíritu de Dios te va a mostrar al mundo, te va a hacer el pecado, Jeesus on symbolata sitä, jos ihminen ei usko Jeesukseen. Se on suurin synti, ainoa synti, mikä vie herättiä kannatuksen, jos hän ei usko Jeesukseen. ¿a qué pecado aquí se está refiriendo? Dice que lo convencerá al mundo de pecado por no reconocer a Jesús. Porque el único pecado que nos lleva al infierno, lo sabes, es no recibir la gracia de Dios, es no recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón. Se ei ole se synti, joka vie helvettiin ihmiset, hän tekee syntiä, vaan se, että hän ei usko Jeesukseen, hän ei pelastunut, se on synti, joka vie ihmiset. No es nuestro pecado el que comentamos, el que nos lleva al infierno, es el negar a Cristo Jesús. Ja Jeesus sanoi, Es el negarlo, es no recibir su gracia, es no tenerlo. ja Jeesus sanoi, että pyhän henki näyttää maailman vanhurskauden, todeksi vanhurskauden. Entonces dice la palabra también que te viene a mostrar al mundo de verdadera justicia. Ja mitäs tarkoittaa vanhurskaus ¿Qué tässä? quiere decir? Que les viene a convencer de la justicia. ¿Qué quiere decir? Kun sä tulet uskon, kun sä annat elämäsi Jeesukselle. ¿Qué quiere decir? Que nos viene a mostrar la verdadera justicia. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, Jumala välittömästi vanhurskauttaa sinua. Sä oot vanhurskautettu ja pyhitetty sen jälkeen. quiere decir que en ese momento Dios viene a justificarte. Sä et ole enää syntinen sen jälkeen, jos sä oot antanut elämäsi Cuando Jeesukselle. tú le entregas tu vida a Jesús, ¿lo sabías? Ya no eres un pecador. Sí lo sabías. Puedes hacer pecado, pero pecador ya no Joo, eres. son las cosas dos diferentes. Hacer pecado o ser pecado. Son las cosas dos diferentes. O pecado. Pecado. Ser un pecador es una cosa. Hacer pecado como cristiano, que ya no eres pecador, es otra cosa. El cristiano puede cometer pecado, pero tu identidad ya no es un pecador, ya eres Exacto. limpio, ya eres Sí. justificado. Entonces, por eso tendríamos que actuar como nuestra nueva identidad, de ya no pecadores, ¿verdad? Eso es pecador. Ya no, ya somos limpios, justificados ante Dios. ¿Sí? Koska on monia uskovia ihmisiä, jotka vaikka uskossa kutsuvat, mä oon pelastettu syntinen, armahdettu syntinen. Porque se oye Kutsuvat itseään sillä mucho término, ¿verdad? Religioso en las iglesias, hasta en las iglesias cristianas dicen, especialmente religiosos. pues yo soy un pecador justificado, yo soy un pecador salvo por Dios, que he sido salvo. O eres salvo o eres pecador, ¿verdad? O una u otra, ¿sí? Ya no eres pecador si eres salvo. ¿Sí? Raamattu sanoo selvästi, että sut on vanhuskautettu, kun sä oot tullut uskoon, sut on pyhitetty. Entonces, cuando tú has venido a Cristo Jesús, eres un cristiano nacido de nuevo, tú ya fuiste justificado. Y si ya te justificaron, ya no hay culpa en ti, ya no eres pecador, ya eres salvo. Por gracia, no por nuestras obras, por gracia. Ja Amén. se on kertakaikkinen teko ja se tapahtuu vain kerran sinun elämässä. Sua ei voida vanhuskauttaa koko aika, sua ei voida pyhittää koko aika. Y es solo una vez en nuestra vida, cuando se nos justifica ante Dios al recibir a Cristo Jesús, no es un acto que todo el tiempo tengo que estar siendo justificado ante Dios. Una sola vez, pastor, que tú le entregaras tu vida a Jesús para que fueras justificado ante el Padre y dijera, este es mío, Señor, yo lo justifico, yo lo defiendo, yo quiero hacer, ¿cómo se dice? Ser su abogado y defenderlo. Raamattu kutsuu semmoista ihmistä, joka uskoisi, jolloin vanhurskauttaminen tarvitsee asettaa oikean suhteeseen Jumalan kanssa. Y la justificación quiere decir que en algunas traducciones es que nosotros venimos a ser puestos de acuerdo a la condición como Dios quiere. Niin eikä se ole mikään alguna traducción, pero es la cosa que pasa. Y no es una traducción, ya lo dijo, es lo que Sí, sucede. biblikamente. Okei, ja sitten Raamattu kutsuu pyhiksi. Sä et voi olla pyhä ja syntinen samaan aikaan. Se on mahdottomuus. Entonces, de acuerdo a todo lo que entendemos, no podemos ser cristianos nacidos de nuevo, yo soy un pecador salvo por gracia, no, eso no. No somos pecadores salvos por gracia. ¿Lo Eli entienden, pyhä verdad? henki näyttää vanhurskauden sen takia, kun Jeesus on ylösnoussut ja hänet on vanhurskautettu ja sen myötä meidät on vanhurskautettu. Por lo tanto, porque el Señor Jesús ya nos justificó,
ya hizo toda la obra, nosotros venimos a ser justificados ante Él, ya somos justificados, ya no somos pecadores. Ja sitten Raamattu sanoo, että Jeesus sanoi, että Pyhä Henki näyttää maailmalle todeksi tuomion. Entonces dice la Biblia aquí que Él también viene a enseñar al mundo de juicio. Tarkoittaako tuomio tässä sitä, kun ihminen tuomitaan aikojen lopulla viimeisenä päivänä? Sitä Se habla del juicio Does it final, mean cuando that? viene a hacerse juicio, ¿verdad? El juicio final del que habla la Ei, Biblia. Jeesus sanoi tuomion, koska tämä maailman ruhtinas on tuomittu. No es ese, ¿verdad? Dice, no es ese, dice, es ese, no. Dice aquí claramente, dice, es el juicio. ¿Por qué? Juicio porque el enemigo, el diablo, ya ha sido juzgado. No se está hablando del juicio final. Eli se tarkoittaa sitä, kun saatana, kun Jeesus kuoli ristillä, hän annettiin kaikki valta taivaassa ja maan päälle, ja saatana on heitetty ulos ja tuomittu sen myötä. Es precisamente el juicio para el diablo, In que ya Jesus' fue name. vencido a la cruz del Calvario, fue echado al infierno con sus demonios en el nombre de Jesús y será hecho así. Amén. Ja synnin, okei me luettiin, ja Vamos a sitten... leerlo todavía en otra Ok. parte. Seguimos. Ei. Tää on okei, luetaan toi vielä, lopetetaan Todavía tähän. para terminar, leemos algo más. 13-15 Ya jälkeen. para terminar, leemos en el libro de Juan 16, 13-15. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, en el versículo 13, para terminar, al 17, dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, bueno, quedamos ahí. Pyhä henki on totuuden henki ja johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. El Espíritu de Dios es el único que es la verdad. La verdad, si la buscas, está ahí. Él es el Espíritu Santo. Dios es la verdad. Eli pyhä henki on totuuden henki, Jumalan sana on totuus ja Jumala itse ja Jeesus on totuus. Él nos va a guiar a toda la verdad y dice que Jesús mismo es la verdad. Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ei ole olemassa kuin yksi totuus. No hay otra verdad, solamente hay una verdad. Se on Jumala, Es Jumalan Dios, henki el Espíritu de Dios ja Jumalan sana. y la palabra de Dios. Kaikki on sama itse Todo asiassa. es lo mismo. Se mitä me nähdään, joku asia tässä maailmassa ei ole totuus. Mikään ei ole totuus tässä maailmassa. Si nosotros Ei ole mitään vemos- muuta totuutta olemassa kuin Si Jeesus. nosotros vemos pasar cosas de verdad en el mundo y te dicen: No, pues es que esto es la verdad, es que esta es la verdad, pues un hecho. No. Es un hecho. No. Pero no es la verdad. Ne on tosiasioita, olemassa olevia asioita, tosiasioita, mutta ei ole kuin yksi ainoa totuus, joka on Jumalan sana, Pyhä Henki totuuden. Son hechos que suceden en el mundo, pero no son la verdad. Es la verdad. Cristo Jesús, Él es la única verdad. Ja Jeesus ja Pyhä Henki ei puhu hänen omiaan. Kukaan Jumalan kolmesta persoonasta ei toimi itsenäisesti. Entonces dice que aquí no hablará por su propia cuenta. Quiere decir que cada uno de la Trinidad, las tres personas, no están obrando independientemente. Kukaan ei toimi itsenäisesti erillään toinen toistaan. Kaikki toimii yhdessä. Todos están obrando juntos. Jeesus sanoi, että hän ei puhu hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee Isältä Jumalalta Jeesukselta, sen hän puhuu. Porque Jesús mismo decía que Él está hablando, dice: Yo no hablo de lo mío, dice: Yo hablo de lo que me da el Padre. Ja sanoi, että tulevaiset hän teille julistaa. Y dice que Él también les vendrá a decir el futuro. Tarkoittaa, kun tulee esimerkiksi profetia, puhuu tulevista asioista, Pyhä Dice Henki que on les se, hablará joka las puhuu. cosas, ¿verdad? Que habrán de suceder. Por ejemplo, cuando viene la palabra profética, cuando el profeta habla, ¿verdad? Y habla las cosas que Dios habla. Estamos hablando de las cosas que Dios está profetizando para el futuro. Ja Pyhän Hengen tehtävä on kirkastaa Jeesusta. Y la tarea del Espíritu Santo aún es glorificar a nuestro Señor Jesús Koska en todo. Jeesus sanoi jakeessa 14, hän on minut kirkastava. Porque dice aquí en el 14, dice: Él me glorificará, decía Jesús, del Espíritu Santo. Ja 15 jae Jeesus sanoi, kaikki mitä Isällä on minun, sen tähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastaan ja Y en julistaa el teille. 15 dice: Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Él no los hace saber, el Espíritu Santo Jumalan de Dios. kolminaisuus, Isä, Poika, Pyhä Henki, Pyhä Henki, la toimeenpaneva Trinidad. konkreettinen voima kaikessa. Nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo. Kun rukoillaan sairaiden puolesta, Jumala parantaa jonkun.
Cuando se ora por los enfermos y el Señor sana, Itse asiassa Jumalan koko kolminaisuus mukana. ahí está la Trinidad obrando, ¿sabías? Jumalan sana, Isä Jumala, hän sanoo, Jumalan sana on se, joka parantaa. La palabra de Dios dice la palabra que Él es el que sana. Se on Jumalan sana, joka parantaa. Kun me La palabra de Dios es la que sana. Father God. Dios Padre. Ja parantuminen tapahtuu Jeesuksen La nimessä. sanidad sucede a través de Cristo Hänen Jesús, voimansa. a través de su poder. Jeesus sanoi, minun nimessähän panevat tätä sanaa päälle, tulevat La terveiksi. Biblia dice que por mi nombre Jesús dijo, pondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ja mikä fyysisesti parantaa sinut ja konkreettisesti, se on pyhän hengen voima, joka menee sairaaseen kohtaan ja parantaa sinut. Y Él te sana de manera In física, Jesus' que name. te toca ahí, ¿verdad? Porque no estamos viendo aquí a Jesús en forma física. El que hace la obra ahí, a través de su palabra, es el Espíritu Santo de Dios tocando la parte que está enferma. Gloria Did you a Dios. get any new revelation of God, God's Trinity and about Holy Spirit in this sermon? Recibieron aquí Did you get- revelación de lo que es el Espíritu Santo de Dios, una revelación fresca de lo que es la palabra de Dios. Espero que sí. Sobre el Espíritu Santo, esperamos que sí, ¿verdad? Porque lo escuchamos, le cantamos, pero una revelación fresca, ¿verdad? Que nos viene a recordar quién es el Espíritu Santo. No es una Trinidad fuerza, de Dios. no es una fuerza, no es una energía como alguien podría Así. decir, no, es una persona. Es persona, tiene sentimientos, se Persona, ofende. sí. Cuando nosotros hacemos algo malo, lo hacemos sentir triste. ¿Y por qué crees que a veces nos sentimos tristes también? Porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. ¿Verdad? Aunque quieras hacer lo que quieras, no, más no. Es que el Espíritu de Dios está dentro de ti. Y dice que Él se está, ¿cómo se dice? Lo constreñimos, ¿verdad? Lo entristecemos. Entonces entendemos ahora, ¿verdad? La bendición que tenemos de tener al Espíritu Santo de Dios. Algo antes, y que lo que es la Trinidad, ¿verdad? Que tenemos un Dios trino, son tres personas, pero un solo Dios. Y también quería decirles rápidamente, antes de que continuemos, cuando se hablaba en el principio de Juan, que dice en el principio el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, Él era Dios. Ahí, por ejemplo, en las sectas, como las Testigos de Jehová, donde yo estuve anteriormente, por ejemplo, ahí le quitan una palabra, la Biblia está cambiada, si no lo saben, de los Testigos de Jehová está cambiada, y exactamente ahí, si alguien lo quiere anotar, yo sí lo anoté cuando vine a Cristo, porque me di cuenta de la mentira, ¿sí? Entonces dice, y el verbo era un Dios, y con la palabra un, nada más una palabrita, un, dices, ay, nomás le pongo un. ¿Qué quiere decir eso? Que no era Dios, el verdadero Dios, el único Dios, el Dios de Israel, el Dios único, Dios santo. Cualquier Dios, ¿verdad? De los que pueden estar ahí, dioses de palo, de madera o demoníacos, ¿verdad? O sea, nada que ver. Por eso es tan importante entender la palabra de Dios, la revelación. Él es Dios. Jesús es Dios, porque los testigos de Jehová, por cierto, yo sé que está viendo persona y va a haber alguien que está buscando la verdad. Y por ejemplo, ahí te dicen que todo les puedes decir, todo te responden, sí, yo igual cuando le dices así, pero Jesús es Dios, brincan y ella no, porque dice la palabra de Dios, que dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es hecho carne, no es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del Anticristo. Entonces ahí está la verdad, renuncia a ello y ven a Cristo Jesús y recibe su Espíritu Santo, porque eso no te lo da ninguna religión, ninguna secta. Hermanos, tenemos un regalo muy grande, el Espíritu de Dios dado a nosotros. Aleluya, gócense hermanos, amén. Okei, ja nyt me päätetään ja Para lopetetaan terminar, tämä. mis hermanos, sí, Ja ihan lopuksi antes, ya para terminar, me luetaan sulle, mitä tarkoittaa sana Jumala, mikä on määritelmä sanasta Jumala. que vamos a leer, ¿qué quiere decir específicamente la palabra Definición Dios? de la palabra De la Dios. palabra Dios. Okei. Mä luen ensiksi tämän suomeksi, sä saat lukea espanjaksi, kun mulla on espanjaksi ei tän. Se lo leo primero en finlandés, porque estamos grabando No. para Finlandia. Ajá. Mä luen tänne, älä Y tulkaa. luego les doy en español. Yleinen määritelmä suuresta Jumalasta niin pitkälle kuin häntä inhimillisen sanoin uskaltaa kuvailla olisi seuraava. Ikuinen, itsenäinen, itsessään olemassa oleva olento. Olento, jonka tarkoitukset ja teot saavat alkunsa hänestä itsestään ilman ulkopuolista motiivia tai vaikutusta.
Hän, jolla on absoluuttinen hallintavalta, kaikkein puhtain, kaikkein yksinkertaisin, kaikkein hengellisin kaikesta olennaisesta, äärettömän hyvän tahtoinen, hyvää tekevä, tosi ja pyhä, kaiken olemassa olevan syy, kaikkien asioiden ylläpitäjä, äärettömän onnellinen siksi, koska äärettömän täydellinen, ikuisesti itseriittoinen, ei tarvitse mitään, mitä hän on tehnyt. Rajoittamaton hänen valtasuuruudessa, käsittämätön hänen olemassaolonsa muodossa, sanoin kuvaamaton hänen olemuksessa, vain hänen itsensä täysin tuntema, koska vain hänen ääretön mielensä voi täysin ymmärtää hänet itsensä. Olento, joka hänen äärettömässä viisaudessa ei voi erehtyä ja tulla petetyksi ja joka hänen äärettömästä hyvyydestä ei voi tehdä mitään muuta kuin mikä on ikuisesti oikeudenmukaista, oikeaa ja ystävällistä. Tällainen on Raamatun Jumala niin paljon erilainen, mitä ihmismieli voi ymmärtää. Okay, entonces en español la definición de la palabra Dios. Se han hecho muchos intentos para definir el término Dios y está, aquí está, Misa Selva. Una definición general de la definición general de esta gran primera causa, en la medida en que las palabras humanas se atreven a intentarlo, puede darse así. El ser eterno, independiente y autoexistente. El ser cuyos propósitos y acciones brotan de sí mismo, sin motivo o influencia extraños. El que es absoluto en el dominio, escucha. La más pura, la más simple y la más espiritual de todas las esencias. Infinitamente benévolo, hermanos. Amén. Benéfico, verdadero y santo. La causa de todo ser, el sustentador de todas las cosas, infinitamente feliz, porque infinitamente perfecto, imagínate, y eternamente autosuficiente, sin necesidad de nada de lo que ha hecho, ilimitable en su inmensidad, inconcebible en su modo de existencia e indescriptible en su esencia, conocido plenamente solo por sí mismo, porque una mente infinita solo puede ser aprendida plenamente por sí misma. En una palabra, un ser que desde su infinita sabiduría no puede errar, o escucha, ni ser engañado, y quien por su infinita bondad no puede hacer sino lo que es eternamente justo, correcto y amable. Lector, esto es, tú que estás escuchando aquí, esto es lo que es la palabra Dios, nuestro Dios. ¿Qué más podemos pedir? Pero cuán ampliamente diferente del Dios de la mayoría de los credos y aprehensiones humanos. Exactamente, ¿verdad? ¿Qué diferencia de lo que entendemos por los dioses, ¿verdad? Por los dioses que les llaman dioses, ¿verdad? Espalda de toda esta parte de acá, de los hombros. Ajá. Amén. Se fue, sí, todo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. O sea, que todo el dolor que yo traía y todo eso, de hombros, de brazos, que me he estado quejando toda la semana. Bendito sea el Señor, gloria y honra al Señor, que es hablarle a Jesús. Gloria a Dios, Pues yo, mi vista, cuando estaba orando el pastor por sanidad, yo estaba por vista, porque padecía. Padecía. Amén. Gloria a Dios, amén. ¿Sabes qué? La próxima vez no es que sienta, pero yo te veo sin lentes. De verdad. Lo mismo que la hermana Marianita. Cuando habló el pastor sobre la sanidad de la vista, pude ver que como que se puso más claro. Gloria a Dios, amén. Santo es el Señor, todos, amén.